Queridos amigos, buenas tardes, buenas noches, mejor dicho, ya son las 7 de la noche. Vamos a empezar una reunión más entre amigos. Vamos a ver qué tal nos va esta noche con un poco de frío, como siempre. Ya saben, yo soy muy friolento. Pero esperamos de que nuestros amigos se conecten y empecemos una conversación un poco interesante esta vez. Vamos a cambiar un poco digamos, de todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Un poquito de cambio. Yo creo que ha sido una semana muy interesante con algunas cosas. Caballero Ilustre, Roger, ¿cómo estamos? Espero que todo bien por casa, que las cosas mejoren y que sigamos adelante porque es un mandato de Dios el seguir el camino. Las circunstancias a veces son un poco adversas, pero hay que seguir adelante y creer que Dios tiene verdaderamente el control en nuestras vidas. Así es que, gusto de verlo, espero que todo esté bien, espero que ya el Ministerio de Varones de San José sea realmente un faro en la ciudad para poder seguir trabajando dentro de la obra de Cristo, y eso es muy bueno y saludable para todos. Esperemos de que estén bien, pero vamos a cambiar la tónica de las charlas de este día. Va a ser un poquito diferente, un poco de historia. Vamos a recorrer un poquito la Biblia así a grandes pasos y un vuelo de pájaro por toda la Biblia, y un poco comparar lo que ha pasado desde Abraham y Moisés y todo el caminar del Antiguo Testamento, lo que ha pasado en el Nuevo y lo que ha pasado en la historia de la Iglesia hasta la fecha, y lo que nos está sucediendo ahora, que parece que es un bache en el camino de los muchos que ha habido en toda la historia. Pero vamos a orar y vamos a pedirle al Señor un poco de iluminación, o no sé, algunos de repente eliminación, ¿no? Pero vamos a darle gracias al Señor. Yo siempre, como ustedes saben, mi primera idea es darle gracias, y mi segunda idea es pedirle perdón por tener, ¿no?, un poco el descaro de pararme y conversar y atribuirme de repente conocimiento que no tengo. Pero vamos a darle gracias. Señor, te damos gracias por este día, porque en esta semana que está pasando, que ya termina, han sucedido cosas que realmente debemos darte gracias. Primeramente, como siempre decimos, por la salud, porque dentro de todo nuestro caminar, a veces difícil, a veces complicado, tú estás presente en nuestras vidas y cada día te muestras. Queremos que verdaderamente tu palabra esté en nosotros y que cada día nos des la oportunidad de ponerla por obra. Y perdónanos por nuestros errores todavía, por nuestros caracteres, por nuestra forma de ser, y muchas veces perdónanos porque a veces resbalamos y caemos en el camino, pero ayúdanos a levantarnos, Señor. Martín, buenas tardes. Vamos a conversar, estamos haciendo una pequeña oración al Señor, a pedirle un poco la guía del Espíritu Santo que necesitamos tanto, y sobre todo necesitamos una mano de ayuda para seguir adelante. Y el único que nos puede ayudar es el Señor. Y por eso le damos gracias. Le damos gracias por este día, y que sea una excelente tarde y que podamos realmente aprender un poco más. O por lo menos recordar lo que alguna vez alguien nos enseñó, o lo que de repente ayer o anteayer leímos. Por eso le damos gracias al Señor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ha sido una semana interesante. Tuve yo una charla el día jueves con mis coterráneos, mis co-congregantes de la iglesia, y fue una charla interesante. Van a empezar a predicar el liderazgo todos los días, y eso es una gran bendición. Decía algo siempre, ¿no? Y eso es para todos nosotros. Sí, desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy, la pregunta es, ¿qué no hemos hecho? Porque es muy fácil tirarnos flores y decir qué es lo que hemos hecho. La gracia está en qué es lo que no hemos hecho. Y de aquí en más, ¿vamos a hacer eso que no hicimos?
Esa es la pregunta, ¿no? Y ese es el comentario que siempre hago antes de empezar una charla, ¿no? Entonces, eso es lo que nos debe motivar a pensar primeramente qué es lo que no hicimos, para que justamente eso que no hicimos, ponerlo en práctica a partir de hoy. Yo no creo en eso de mañana, ni en la semana próxima, ni en 2 semanas. Ya cuando me dicen, mira, en un par de semanitas, ya yo me olvido del asunto. Porque al toro no esperemos que sea abuelo para torearlo. Al toro se le torea cuando está bravo. Entonces, si yo espero que pase la pandemia, ¿ya para qué? Imagínense usted que termina la pandemia, todo el mundo ya no necesita máscara ni nada, y usted recién sale con sus 2 bolsitas de Walmart para decir, bueno, ¿y ahora quién se las regalo? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Si todo el mundo comenzó a regresar al trabajo, ya todo el mundo relativamente está empezando a rehacer su vida, ya no necesitamos las 2 bolsitas de Walmart. Pero en este instante en que las cosas están difíciles, que el toro está bravo todavía con la pandemia y todavía la vacuna demora, este es el instante de salir con la palabra de Dios. Y como les decía, se cerraron los templos, pero Dios ha abierto una iglesia en cada casa. Bueno, yo les dije, ¿no? Ahí tienen un teléfono, ahí tienen internet, ahí tienen un Face Live, ese es su púlpito, predique la palabra. Se acabó el problema. Ahora, ¿cuántos, es como esas luchas por el honor que había antes, ¿no? Uno tira, saca el guante blanco y lo tira, y había quien lo recoge. Vamos a ver quién lo recoge. Pero vamos a empezar con una charla, una vez y otra vez, le he titulado, ¿no? Y al final realmente ustedes van a entender el título de por qué una y otra vez, y por qué verdaderamente el título al final les voy a decir el verdadero nombre de esto. Pero esta es un poco la historia cristiana de estos 4000 años. Recordará usted que cuando Abraham fue llamado, se le hizo una promesa, ¿no? Tus descendientes serán miles de miles de miles de miles de miles. ¿No? Y Abraham se lo creyó. Y comenzó a caminar, un caminar del pueblo que se empezó a convertir a la medida que pasa el tiempo en el pueblo de Dios realmente. Y cada uno, Abraham, Moisés y otros, dejaron un camino marcado, pero existía un problema con ese pueblo. Pasado un tiempo, algo sucedía y se olvidaban de Dios. Y a veces sucedía de la noche a la mañana, o sea, no era simplemente, bueno, han pasado 30, 40, 50, 60 años, sino como uno se sube al monte y abajo ya comenzaron a hacer su becerro de oro, ¿no? Algo le pasa al pueblo, si usted se da cuenta, desde que empezó la historia hasta nuestra fecha, que hay tiempos en los cuales el pueblo de Dios está agarrado de su fe, de orar, de hacer holocaustos, de seguir adelante, y de todo lo que el Señor de señores y el Rey de reyes diga, eso es lo que hace el pueblo. Pero pasa un tiempito, pasan unos años, y algo sucede, y el pueblo se va por otro lado. El pueblo ya realmente no sigue lo que decían sus líderes hace unos cuantos. Anita Sosa, ¿cómo estamos? Mucho gusto de tenerte por aquí, es un placer. Vamos a hablar un poquito de la historia, ¿no? Esta tarde quería hacer qué es lo que pasa al pueblo, y cada cierto, como si fuese un ciclo, como la gripe, ¿no? Llega septiembre, octubre y ya empieza a dar la gripe. Se va en enero, febrero y otra vez regresa. Y el cristianismo a veces nos agarramos del Señor por un tiempo, el pueblo de Dios especialmente, buenas tardes. Se agarra del Señor, el pueblo de Dios, llamemos Israel, pero pasan unas décadas, unos años, un siglo a veces, y otra vez se van por el camino equivocado, ¿no? Y estábamos hablando de esos tiempos, de Moisés y de Abraham, que muy alegremente, de la noche a la mañana casi, mientras Moisés estaba subiendo a recibir las tablas de la ley, hacen su becerro de oro, ¿no? Por otro lado, hay otros, pasados los tiempos, digamos,
empiezan a adorar a la luna, empiezan a adorar al sol, hacen estatuas de yeso, de madera, y en medio de eso se olvidan de Dios. Pero a veces Dios comienza y levanta su voz, y la cosa cuando levanta la voz, pues asustémonos, ¿no? Porque la cosa se complica. Pero una y otra vez se alejan, sienten la presión, sienten la persecución, sienten de que los pueblos los toman de esclavos, vuelven a Dios, Dios los perdona, Dios manda a alguien, levantan al pueblo y el pueblo otra vez comienza a seguir a Dios, pasa un tiempo y otra vez, disculpen la expresión, la burra al trigo. Y es un ciclo, si usted se da cuenta, todo el Antiguo Testamento es un ciclo de eso. El problema está que muchas veces los líderes religiosos de esos tiempos, ahorita vamos a hablar de los de estos tiempos, callaban y permitían que pase eso. Recordarán a Samuel y Elí, por ejemplo, ¿no? Elí, en los tiempos de Elí, la palabra de Dios dice que escaseaba la palabra de Dios. Y a Elí le gustaba el buen comer. Dicen que en un momento era tan gordo que se cayó y se desnucó, ¿no? Murió así, ¿no? O sea, el hombre se había alejado totalmente de Dios, se había ido por la gula y le encantaba el buen bistec y el filet mignon, ¿no? Los buenos postres, pan dulce y el café. Pero a medidas tales de que ya la palabra de Dios no estaba ahí, y a medidas tales que él permitía, ¿no?, que haya un desenfreno total, no solamente con sus hijos, sino en realidad con todo el pueblo. Y inclusive recuerdan ustedes, hay que ver algo, porque este tipo, ¿de acuerdo? Ya no había un discernimiento en Elí, acuérdense de la mamá de Samuel, ¿no? Entonces, algo sucede cíclicamente en el pueblo de Dios, y vamos a verlo así. Todo eso en el Antiguo Testamento era un pueblo, llamado Israel, ¿no? Ese pueblo, el pueblo de Dios, es el que adoraba y a las cuantas décadas estaba en otro canal. Y adoraba la luna, el sol, el mar y las estrellas, como dice la canción. Pasado ese tiempo, levantaron reyes, que se acordarán, un montón de reyes, ¿no? Cada uno peor que el anterior. Un rey que había sacado todos los ídolos, el siguiente rey los volvió a meter. Ni al mes ya estaban todos adentro. Recordarán que alguna vez hablamos algo de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasaba, no? Cuando llegó Jesús hubo un cambio total. Tanto es así que acuérdense que dividió el antes y el después, ¿no? Pero hubo un cambio, una fuerza diferente, alguien a quien seguir, un verdadero maestro. El único problema, que cuando el maestro se fue, pasado un tiempo empezaron las persecuciones. Y a pesar de las persecuciones, recordemos de que mientras la gente huía de la persecución, seguían hablando de Jesucristo y la gente se seguía convirtiendo y se seguía convirtiendo. Hubo un cambio total, ¿no? Pero fíjese, vamos a darnos un brinquito, como buen panderista vamos a darnos un brinco hasta Apocalipsis. Y en Apocalipsis le habla a las 7 iglesias, 6 de las cuales no tuvieron nota probatoria, solo una aprobó. Por X, Y o Z conozco tus obras, yo sé que trabajas mucho, pero te has olvidado de Dios. Yo sé, ¿no? Tú conoces los buenos y los malos, pero que no eres frío y tienes mucho dinero, lograste el éxito. No, te conoce todo el mundo. Eres millonario y de nada tienes necesidad, pero eres pobre y desventurado. O sea, 6 iglesias terminaron jaladas, desaprobadas totalmente. Aunque les da la opción, les da todavía, regresa, vuelve. Pero ahora hay 83.490 millones de iglesias y todas tienen la verdad. Todas son perfectas, todas son santas, todos se van. Ahora, ¿estás seguro que eso sucede?
o la gran mayoría está dentro de las 6 que... De todas esas iglesias, ¿cuál de nuestras iglesias, cuántas de nuestras iglesias, cuando venga el Señor, aprobarán? Yo no creo que pase todavía, ¿no? Si es de panzazo, quizás, pero por lo menos personalmente está que estoy más desaprobado que aprobado. Pero ¿qué nos sucede como iglesia? Lo que pasó después que la persecución y todas esas cosas nos advirtieron, o sea, Pablo le advierte a todas las iglesias, acuérdense, le advierte a la Odisea, le advierte a los colosenses, le habla con los de Efeso y les comienza a decir, esto está pasando dentro de las iglesias, arréglense, vuélvanse al Señor. Pedro habla de lo mismo y medio mundo en el Nuevo Testamento, desde Hechos en adelante, es un redarguir y es un, vendrán lobos rapaces, no, tengan en cuenta. Pero aún así, ¿qué es lo que sucede? Que el pueblo se ha deslizado. A veces deslizado sin darse cuenta y otras veces se han tirado de clavado, ¿no? A sabiendas. ¿No? Después de 1000 años, después de que ascendió el Señor, la iglesia está en crisis. Y les voy a decir cómo empezó un poquito esta historia de la crisis. Alrededor de los 300, exactamente no recuerdo la fecha, pero alrededor del año 300 después de Jesucristo, Constantino se convierte al cristianismo. Recibió, no recibió, creyó, no creyó, es cuestión discutible, pero se convirtió en cristiano. Pero eso sí dijo, como era el que cortaba en el jamón, ¿no? La máxima autoridad, dijo, bueno muchachos, el cristianismo es la religión de aquí y todos se me convierten. Y el que no se convierte, le damos cuello. Entonces, ¿qué sucede? La clásica, ¿no? Es como cuando salga la vacuna. Toditos vamos a ir en línea. Pero siempre va a haber algunos que no. Pero la gran mayoría va a hacer su línea ahí 24 horas, ahí no hay de que llueve, no, a mí me ponen la vacuna porque, bueno, en ese tiempo pasó algo similar. Todos se tienen que ser cristianos, si no van a pasarla mal. Entonces hubieron líneas. ¿Y qué sucede? Se tienen que bautizar. Entonces, mientras antes, usted sabe, se bautizó Jesús con Juan el Bautista, y ese era el tipo de bautizo, ¿no? Entonces lo agarraban, lo sumergían y supuestamente se arrepentía de sus pecados, salía, ¿no? Y era una nueva criatura. Y eso es lo que hacían todos por inmersión completa, ¿no? Pero en este momento, cuando Constantino da esa orden, había miles de personas que tenían que. Fíjese la diferencia. Anteriormente, el que se convertía y se bautizaba era porque creía en Jesucristo, se arrepentía de sus pecados y quería ser un discípulo. En este caso, para poder ser romano y remono de paso, tenía que ser cristiano. Pero ya no interesaba si se arrepentía, no se arrepentía, si era buena gente, mala gente, ya no, tú échate el agua, ¡bum!, vámonos para afuera, eres cristiano. Entonces ya se perdió, o se fue perdiendo. Lógicamente que había un grupo remanente que sí seguía los pasos y todo, pero la gran mayoría que a la larga se convirtieron en la Iglesia Católica, ya no interesaba si usted se convertía, se arrepentía, no. Ven al agua y tu nombre está escrito en el libro de la vida, sigue para adelante, y le daban su ticket diciendo, ya te bautizaste, ya puedes vivir tranquilo, porque si no el emperador te va, si no te has bautizado, ¿no? Entonces, ¿quiénes entraron? Todo tipo de gente. Buenas personas, malas personas. Como era obligatorio, los asesinos, tramposos, maleantes, padres de familia, hijos y cuanta cosa hubiera buena, hacían su línea.
Y como ya, pues imagínense, ¿no? Yo estoy sumergiendo a uno por uno y veo una cola de 10.000. No, muchacho, toma tu agüita y pasa el siguiente. Y ya les comencé a con mis pistolitas de agua de carnavales, no, pues ya no podía hacer, ¿no? Y de ahí pasó el sumergirse en el agua a simplemente tirarle un poco de agua en la frente y listo. Y de ahí quedó esa idea hasta el día de hoy, que le echan un poquito de agua en la cabeza y le hacen la señal de la cruz, le rezan algo, ya está bautizado y ya te puedes ir en paz. Porque era tanta la gente que por obligación se convertía en cristiano, que tuvieron que idear la manera de cómo ya simple y llanamente con agüita. Ya no fue inmersión, ¿no? Les caía un chorrito. De ahí salió la canción, no sé si usted lo recuerda, de mis tiempos, ¿no? Ahí en la fuente había un chorrito, se hacía más grande, se hacía chiquito. Bueno, de ahí salía la canción de que ya por chorrito le bautizaban a la gente. Pero mi amigo, tenían la obligación. Entonces en la iglesia había de todo. Ya no importa si usted seguía a Cristo. Simplemente importaba que se había bautizado y se había convertido en cristiano. Entonces hay una cosa que es importante aquí. A medida que pasaba el tiempo, en toda Europa, se sabía de que en las ciudades había obispos y esas cosas. Y el que tenía un obispado era una persona que a la larga se convertía en una persona económicamente muy pudiente. Entonces comenzaron a venderse los obispados. ¿Quieres ser obispo de tal sitio? No te va a costar tanto. Ahora, no me importa quién era esa persona. Lo único es que si tuviese el dinero para pagarlo. Se acabó el problema. Entonces, quien era obispo no necesariamente era un cristiano. Era un cristiano porque le tiraron su aguazo. Pero como persona, no interesaba a quién. Solamente interesaba que pudiese pagar por el puesto. Y se comenzaron a vender por toda Europa cosas así. Entonces, llegó al extremo, alrededor de 1200 después de Cristo, que todo se había corrompido tanto la iglesia, que aparecieron un cura alemán, entró en la contienda, y aparecieron las indulgencias. Entonces, cuenta la historia, que usted pagaba una cantidad de dinero para que le den un certificado firmado por la máxima autoridad de que usted ya tenía un espacio en el cielo. No importa si usted era lo que sea. Lo importante era que con ese certificado usted tenía garantizada la entrada al cielo. Y es más, cuenta la historia, y búsquelo en Wikipedia si desea, o si no, un libro de historia, que a veces se compraban las indulgencias. Mire este extremo. Fulano de tal me cae mal. Y he pensado en darle matarili. Compraba indulgencia antes de. O sea, antes de darle matarili a fulano de tal, yo compraba mi indulgencia y ya tenía el perdón por ese pecado y me iba a ir al cielo. Entonces le daba matarili en el orden de santidad. A ese extremo se llegaba. ¿No? O sea, todos sus pecados iban a ser perdonados y los pecados que iba a cometer después. Entonces, había tal desenfreno que, ¿cómo le diría? Lógicamente, solamente la gente que podía, ¿no?, pagar ese tipo de cosas porque era cara, no, a $2, no. Aquí estamos hablando de miles, ¿no?, en comparación con el dinero de ese tiempo, ¿no? Usted pagaba por eso, y la gente pagaba por eso. Y había gente que, por ejemplo, yo quería la tierra del vecino porque está muy buena, entonces pagaba mi indulgencia, me llevaba al encuentro del vecino y me adueñaba de todas sus tierras. Y con todo lo que había dentro, suegras y todo. Y no pasaba absolutamente nada.
Porque usted tenía un certificado que le decía que estaba perdonado todos sus pecados y tenía entrada al cielo. Lógicamente que había pagado un muy buen dinero. Pero eso era apoyado por toda la, ¿cómo diríamos?, los ministros y superministros que había en esos tiempos de la iglesia, ¿no? Y ahí sí uno no podía decir nada, porque el primero que diga algo lo quemaban en la hoguera por hereje, ¿no? Ahí sí era no me toquen al ungido, porque si no te quemo. Acá no te toquen al ungido porque de repente te boto a la iglesia, ¿no? Pero en esos tiempos era, no toques al ungido porque te quemo, y lo metían a la hoguera y a ver quién lo protegía, ¿no? Entonces, apareció por ahí un sujeto, bueno, aparecieron un montón de gente, pero uno de ellos, el más importante quizás, o uno de los más importantes, Martín Lutero, que dijo, oye, pero la Biblia dice que el hombre por la fe vivirá, ¿no? Colgó sus tesis en una catedral y se preguntaban, ¿no? Él mismo, ¿cómo es posible que leer las Escrituras sea pecado? Y sí, era pecado. Si usted lo encontraba con una Biblia o parte de una Biblia, bueno, llamémosle parte de las Escrituras, no hablemos Biblia porque sería encontrar todo, no era así. Pero si usted lo encontraba en su casa con parte de las Escrituras, terminaba en la hoguera. Porque decían, ustedes no pueden llegar a leer esto porque es demasiado, no entenderían, es demasiado para ustedes y está terminantemente prohibido, y es un pecado de herejía tener. Ni los mismos curas llegaban a tener las Escrituras en sus manos. Pocos eran los que, ¿no? Pero dentro de esos pocos había unos cuantos como Martín Lutero, que dijo, esto no puede ser, esto está mal. Y causó una revolución muy grande, a pesar de que la iglesia se fue contra él y le dijo, no, o te retractas o aquí la cosa se pone difícil. Él no se retractó. Acá miramos el cielo y vemos una nubecita así, no va a llover, me quedo en casa, no voy a la iglesia. Entonces, se creó lo que se llamó la Reforma con este movimiento. Pero ¿qué estaba sucediendo en esos tiempos? La Iglesia Católica se dividió con los protestantes, que nos han llamado así desde esos tiempos, porque protestaban en contra de las cosas que estaban mal y estaban siendo llevadas mal por la iglesia. Le llaman la era del oscurantismo, porque realmente, como le digo, si usted tenía parte de las Escrituras, una hojita, lo quemaban. Estaba terminantemente prohibido, y los mismos curas decían, la gente es tan ignorante que no debe tener estas cosas porque no las van a entender. Haciendo un paréntesis y hablando paralelamente, muchas veces tenemos la Escritura, la leemos y no las entendemos. Pero en ese tiempo era pecado. Ahora usted puede andar con su Biblia, la entienda o no la entienda, la lea o no la lea, la abra o no la abra, no pasa nada. Pero en ese tiempo encontrarle un versículo era un problema. Y muchos de los curas de ese tiempo, como Lutero, comenzaron a leer las Escrituras y comenzaron a entender de que lo que estaba sucediendo verdaderamente era cosas que iban en contra. O sea, ¿cómo era posible? Decía que se vendan las entradas al cielo. ¿Cómo es posible de que vendan obispados al mejor postor? Porque sabían de que era negocio. Y en ese tiempo, o en esos tiempos, digamos, la iglesia era la que manejaba todo. Inclusive tenía más poder que el propio rey. Hasta el rey tenía que consultarle a la iglesia si era bien que hiciese algo, dictase una ley para su pueblo. O sea, la iglesia manejaba y tenía el control de todo. Por eso usted se acordará cuando se implementó la Santa Inquisición, nadie dijo que no, porque todo era dominado por la iglesia. Nadie podía decir, oye, lean la Biblia. Pero Lutero creó esa división.
Pero era una iglesia, la Iglesia Católica, y al crearse la división, pues se dividió esta iglesia en los protestantes. El día de hoy no puede haber eso porque hay 300.480 iglesias, ¿no? Lo triste es de que cada iglesia es un reino. Y me gustaría que se acuerden de eso, que conquistaron reinos, eso sería muy bueno para este momento. Pero veo de que en este caminar que he estado moviéndome últimamente, en estos tiempos de pandemia, que para mí han sido de conocimiento, veo de que cada agrupación, cada iglesia, cada grupo tiene sus propios estatutos, que a veces difieren de los otros y algunos inclusive hasta en doctrina. Hay pequeñas variaciones, pero esta es la mía y cada iglesia es un pequeño reino. No puedes, no puedes entrar aquí porque esto está así y ya no podemos discutir nada. Es difícil a veces compartir con alguien o conversar con alguien de otras iglesias cuando ya su encierro dentro de su mundo y dentro de sus propias 4 murallas nos impiden inclusive hasta hablar de Dios. A veces, y he visto, hay un terror, no miedo, terror, a discrepar con el pastor. Porque bueno, aparte de que no toquen al ungido, ¿no? Pero no podemos conversar, no podemos tener una idea diferente o un punto de vista diferente porque ya es causa de morir quemado en la hoguera. Han pasado 500, 700 años de esto que estamos hablando de Lutero, pero hay cosas que todavía no se han roto aquí. Y es más complicado hacer una reforma porque, como les digo, cada agrupación o cada congregación o cada iglesia es un reino aparte, en que todos tienen la verdad. Pero, ¿cuántos de esos todos están dentro de las 7 iglesias de Apocalipsis? Porque a veces, mire lo que pasa. Usted se acuerda de Esdras y Nehemías, ok. Estaban reconstruyendo el templo que había sido destruido y toda la cosa. Y en una de esas encontraron ahí debajo de los escombros unos rollos. Y alguien dijo, estos son las escrituras, llamen a los levitas, llamen a los sacerdotes que lo lean. Y dice que la gente cuando escuchaba leer nuevamente la palabra de Dios, lloraban, se compungían y dijeron, ¿cómo es posible que estemos en este momento nosotros así después de hoy, teniendo la Biblia en la mano? Muchas veces nuestro templo, nuestras escrituras, lo que está escrito dentro de las escrituras, no simplemente en lo que ve usted en el papel, sino lo que está adentro, parece que estuviese debajo de escombros. ¿No se ha fijado? Yo no me puedo ver a veces con el hermano de la iglesia tal porque es la iglesia tal. Y eso que no lo de tal por cual. Pero sí, o sea, voy a ir y a veces le dicen, no puedes ir a esa iglesia porque, ¿por qué? Si tú estás enseñando la verdad y verdaderamente tu pueblo, tus discípulos, la gente de tu congregación tiene el conocimiento de la verdad porque eso es lo que tú estás enseñando, vayan donde vayan, van a seguir siendo lo mismo. El problema está que cuando a veces tenemos miedo de lo que estamos enseñando y como no estamos enseñando toda la verdad, puedan escuchar algo diferente. Y nos da miedo. Pero el mayor terror es que lo que vaya a decir o lo que vaya a hacer no le guste al pastor. ¿No se ha fijado? Yo me he fijado. Y me da tristeza. Porque está volviendo lo de antes. O sea, se acordará,
Hay gente que comienza a seguir a Dios, líderes que comienzan a seguir a Dios y llevan al pueblo, pero pasa algo y otra vez se van al cautiverio o son esparcidos y sufren, lloran, chillan, patalean y en un momento alguien, un juez, los llama otra vez al redil y empiezan a orar al Señor y el Señor los vuelve a levantar como pueblo, pero pasa un tiempo y otra vez, durante cientos de años, la era del oscurantismo dentro de la Iglesia Católica nos trajo como nos trajo, con todos los problemas que existían. Pero parece que ahora todavía sigue el oscurantismo, porque no hay, aparecen personas, Charles Spurgeon, entre otros, Whitefield, entre otros, que empiezan a predicar la verdadera palabra de Dios, pero pasa un tiempo y otra vez. Aquí en Los Ángeles había un tremendo movimiento hace unos 100 años atrás, en la calle Susa. Pero ya pasó. Y otra vez el pueblo, y nos dejamos comenzamos a que nos dejen o que nos guíen en, si usted es rico, si usted es millonario, usted tiene que tener 2 carros, usted tiene que tener, o si no, aquí los de 100 y aquí los de 1000. Pero la gente, y eso es lo que hablo suavecito, si hay cosas realmente increíbles que pasan. El tipo que les metió la idea, se acordarán de María Magdalena cuando va con su alabastro y le lava los pies con el pelo al Señor. Bueno, hay un loco por ahí, y perdonen que diga loco, por no decir otra cosa, y perdón por los locos, que se sienta en el altar, se quita los zapatos y las medias, y la iglesia completa hace su línea para frotarle los pies, y eso sí, al lado hay una canastita donde hay que dejar el dinero, ¿no? Y se ungen, le tocan los pies, y se ungen la cara, y hacen fila. No es 1, 2, 3. La iglesia, la congregación completa está haciendo fila detrás porque le han metido la idea de que eso está basado en la Biblia y se la creen. O sea, el problema no es solamente la persona que está desviando al pueblo, sino la gente que está creyendo. ¿Por qué? Porque no leen la palabra de Dios, no escudriñan la palabra de Dios, simplemente se dejan llevar por lo que algún iluminado dice. Hoy es difícil hacer una reforma. Es complicado porque estamos divididos. Creemos en el mismo Dios. Predicamos del mismo Dios. Pero mientras no quieras ingresar en mi reino, todo bien. Pero cuando te quieres inmiscuir en eso, ya las cosas cambian. Necesitamos una reforma. Ahora hemos visto, en estos tiempos, reinos que se cierran en sus 4 paredes y el pueblo se queda afuera. El pueblo se queda afuera. No estoy hablando de los de afuera, estoy hablando de los de adentro. Que lo único que es como se salvan es el capitán, ¿no? y sus marineros. Los del transatlántico se fueron de paseo, no, ellos sábense que puedan, ni salvavidas les tiran. Lo he visto, si usted mira YouTube, se va a dar cuenta de muchas cosas que suceden. Y si camina por aquí y por allá, se da cuenta más. Necesitamos una reforma que nos vuelva a las Escrituras y predicarla. Porque de lo contrario, gritamos muchas cosas. Creemos que porque alguien entró con esto en la mano, ya es cristiano. Acuérdense, miles se convirtieron. Y muchos miles de esos que se convirtieron por el bautismo hace 1000 años,
terminaron siendo obispos, papas, cardenales y cuanta cosa pudo haber al mejor postor. Y por eso los verdaderos cristianos quedaron de lado. Ahora muchos se están quedando de lado. Pero en cada congregación hay un pequeño remanente. Un pequeño remanente que gracias a ese grupo de oración que está tirando rodillas, que verdaderamente en su corazón está el amor a Dios, es que nos mantiene a veces vivos a todos los demás. Porque acuérdense, si encuentran uno, Señor, si hay 10, si hay 5, a veces hay uno que sigue clamando al Señor. Y el Señor levantará gente, pero tenemos que escucharla. Hay que buscar a la gente, hay que saber quién escuchar, no escuchar a todo el mundo. Hay unos que hasta jet privado tienen y llenan casas ¿no? Pero es fácil vestir a un santo con la ropa de otro. La gracia es vestirlo con la ropa nuestra. De nada me sirve de que alguien me regale esto para yo dárselo allá. Yo no hice nada, yo soy el intermediario. Usted me regala una taza de café y yo se lo invito a alguien, yo quedo muy bien. Pero no tiene gracia eso. Pues el café no me costó a mí, alguien me lo invitó y yo se lo invito a otro. Ninguno de los dos se dio cuenta de que pero yo me llevo los honores. Entonces, tenemos que comenzar a buscar más de Dios. Si Dios lo llamó a usted a un ministerio, nadie se lo va a quitar. Nadie. Esté aquí, allá o acullá, nadie se lo va a quitar. Si Dios lo llamó al ministerio. Y a ese ministerio que usted está, tiene que hacerlo crecer. De nada sirve llamarse líder si no lidera a nadie. O nadie lo mira y dice, Quiero hacer un paréntesis. Este es un comentario. Si usted está trabajando y viene alguien, lo mira y X, Y o Z y se va con el jefe y le dice, fulanito, mira lo que está haciendo, sea verdad o sea mentira, ¿usted qué piensa de esa persona? Ahora, entonces no lo haga, porque a veces piensan así de nosotros. Porque somos el corre, ve y dile. Y a veces al taco le ponemos más crema. Tenemos que levantar nuestros ministerios, donde estemos, lo que hagamos. No significa que el que se para en un púlpito es mejor que el que limpió y pasó la aspiradora. No, porque si no hubiese pasado la aspiradora, el templo estaría hecho una desgracia. Yo he visto que muchas personas que han tenido ya sus servicios adentro, 3, 4, 5 personas han ido 2, 3 días antes y han limpiado y han desinfectado todo el templo. De repente nadie lo vio, pero ellos cumplieron su cometido. Entonces cuando nosotros llegamos, o usted llegó a su templo, yo llegué al mío, hubo alguien que lo limpió, lo aspiró, le pasó el desinfectante a todo, y cuando terminó el servicio otra vez le volvió, y de repente usted ni sabe cómo se llama esa persona. Pero fue importante, por supuesto que fue importante. Importantísima, tanto o más que el que predicó ese día. Porque gracias a esa desinfección de repente usted no se contagió. Entonces todos somos importantes en el lugar que nos ha puesto el Señor. Todos. Lo único es que tenemos que hacer nuestra labor. Le voy a leer, y ahora sí voy a agarrar la Biblia, ¿no? Para que no me digan que no agarro la Biblia. Sí la agarro, pero esta vez la vamos a leer. Amós, capítulo 7, versículo 7. Y aquí es donde se me paran los pocos pelos que tengo y dice así. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomón y en su mano una plomada de albañil. Ustedes saben lo que es una plomada, ¿no? Es un hilito
una cuerda, un mecate, no sé cómo le llaman ustedes, una cuerda para mí, que tiene en forma de trompo, me imagino que usted jugaba con el trompo ese que, no, pero es de plomo, o sea, bien pesado, que tiene una punta, es gordito y termina en una puntita, como un trompo. Espero que sepan lo que es un trompo. Bueno, un hilo, mecate, ese peso, lo que hace ese peso es que cuando usted lo pone, esta línea es derecha, por el peso que tiene el plomo. Y en base a eso se ve si la pared o el muro está chueco o está derechito. ¿Ok? Aquí viene la parte triste, empezando por mí. Dice, ¿no? Me enseñó así: he aquí el Señor que estaba sobre el muro, hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. ¿No? Entonces tenía un hilito. Bueno, imagínense que está bien derechito. Está colgado, y aquí está amarrado en mi mano que sea la plomada. Y esto está bien derecho, ¿ok? Entonces me dijo, Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amos? O Amos. Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. ¿Qué significa? Esta línea recta, va a compararla con nosotros. Por eso a mí se me pararon los pelos cuando lo leí. Se me cayeron unos cuantos más. Va a compararla con cada líder, pastor, apóstol, ungido, miembro, líder de alabanza, líder de banderos, líder de todo. A cada uno de nosotros va a comparar esa plomada con nuestra vida. Y a mí me entraron ñañaras. Yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo. Si seguimos como estamos, muchas veces sin predicar la palabra de Dios, predicando y haciendo nuestras propias ideas, ¿no? O creyendo que lo que hacemos es lo correcto, un día el Señor va a usar la plomada. Tiene que haber una reforma, iglesia o congregación por congregación. Todas nos vamos a ir al cielo, si usted pregunta. Todas. Pero si usted las compara, o nos comparamos con las 7 iglesias de Apocalipsis, yo creo que como personas, probablemente hay muchas que pasan la prueba. Como personas. Pero como congregaciones, yo creo que hay muchas que les falta mucho para probar. Porque veo que el amados los unos por los otros no funciona. No es cierto. Enseñad y predicad a toda criatura no me gusta. No quiero estudiar, no quiero prepararme. Tengo que hacerlo, pero mejor para la próxima. No es así. Es un mandato. Ir y predicar, o sea, hermano, usted puede llevar la palabra. ¿Cuándo, pastor? Mañana somos. Mire que necesito, unas 2 o 3 semanitas que no tengo tiempo, que X y Z. Y la dejamos. Pero, hermano, vamos a hacer una comida el día lunes, aquí estamos todos, pero después no se parecen. Y eso que el lunes es día de trabajo. Tenemos que haber una reforma personal. Buscar de Dios y aprender su palabra. Porque si no, vamos a seguir igual. Pero eso sí, no se olviden, al final decimos: mi casa y yo serviremos a Jehová. Estamos dispuestos a que trabajemos un poco en una reforma personal y después con la enseñanza, una reforma de nuestras iglesias. De repente no pedimos ahora las indulgencias.
Pero estaba leyendo hace un rato de que algunos pastores por el sur decidieron abrir sus iglesias porque ya no podían soportar el pago y necesitaban que diezmaran. No, que Dios tiene control. Entonces, ¿qué está pasando? No me importa que haya pandemia, no me importa que se enfermen, yo necesito mantener este local. Pero ahí lo dejamos. Porque necesitamos una reforma. Estamos llegando a momentos en que la Biblia es un artículo decorativo. No la leemos, mucho menos la estudiamos. Pero me gustaría que, como a alguien le dije, ¿no? Cuando des un estudio, no hables el versículo en 30 versiones de Biblias diferentes y no me digas absolutamente nada. Lee un versículo y dime qué es lo que el Espíritu Santo te ha dado al escudriñar esa palabra. No me cuentes que la latinoamericana me dice esto, la húngara me dice esto, la americana me dice esto, el inglés me dice... No, eso no es. Eso es saber que dicen 20 libros. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te dijo para que nos dijeras? Esa es la gracia de estudiar la palabra de Dios. No es la gracia de lo que dijo esta Biblia o la Reina Valera o la King o la James o qué sé yo. No. Pero estamos dispuestos porque tiene que haber un cambio. Y ese cambio empieza por meternos a esto. Si no, vendamos indulgencias para salir del problema. Ahí lo dejamos. Señor, te damos gracias por el día de hoy. Te damos gracias porque es un buen día. Es un día sábado, empieza el fin de semana y mañana nos vamos a reunir todos buscando tu palabra. Te pedimos una ayuda especial para nuestros líderes, pastores, para que podamos realmente hacer un cambio en este tiempo tan difícil, que tanta gente se ha enfriado, que tanta gente se ha alejado y tanta gente, como decía un pastor anteayer, se ha acomodado ya a que el día domingo sea un día de paseo. Ya no sea un día de ir al templo, sino de irnos a pasear. Y te pedimos de que nos ayudes, que tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones para seguir adelante y sobre todo de que podamos, con la ayuda tuya, cambiar un poco lo que está sucediendo. Que a pesar de que no nos damos cuenta, estamos deslizándonos de la manera más fácil a lugares en donde no estás tú. Te pedimos sanidad por los enfermos, sabiduría por aquellos que necesitan de ti, de aquellos que enseñan y predican, y el deseo de buscarte para todos y cada uno de nosotros. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Queridos hermanos, nos vemos el día miércoles. Ya retomaremos bien la Biblia. Creo que ya pero sí, se me pararon los pelos con Amos. Y sigamos adelante. Gracias Martín, gracias Ana, gracias a todos los que se conectaron. Un abrazo. Bendiciones, Roger. Que estén todos bien por casa. Esperemos de que nos veamos en el correr de la semana. Cuídense mucho. Ya saben, un café y nos vemos el miércoles. Gracias por estar aquí. Bendiciones.